que no se desbande la economía, pero hasta acá llega. Por lo tanto, lo que va a entregar este gobierno al gobierno que venga es complicado, ¿no? No, lo que no es posible, lo que decía Rafa recién lo que analizaba, la posibilidad de que el Fondo Monetario anticipe dólares para otro fin que lo que estaba estipulado en el programa, no es posible. Tendría que ir al Congreso de vuelta para hacerlo porque el Congreso fue muy claro. El Congreso le dio autorización para solicitar los dólares para pagar el propio empréstito con el Fondo Monetario y 5.000 millones más que pidió el gobierno, ¿no? Pero hasta ahí. Hasta ahí. El gobierno no pidió nunca en el Congreso permiso para pedirle al fondo más dólares porque no hay dólares durante la sequía. Digamos. Ese es otro problema nuevo, que tendría que ir de vuelta al Congreso si quiere pedirlo, ¿no? Tengo muchas dudas, muchos temas para hablar. Una de las cuestiones es justamente la sequía, en realidad, que llegó a toda la región, pero que supuestamente solo a nosotros nos perjudica, porque toda la región está con el problema de la sequía, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, para eso están las reservas internacionales. Brasil tiene 400.000 millones de dólares de reservas. ¿Qué quiere decir? Que tiene un chanchito y lo tiene lleno al chanchito. Cuando vos tenés el chanchito vacío en tu casa y no estás en condiciones de sufrir ninguna desaveniencia. Entonces, si vos tenés el chanchito vacío y eras tachero, por ejemplo, y chocaste el auto, estás con problemas porque no vas a comer durante los 20 días que te arreglen el auto. Esto es lo que le pasa a la Argentina ahora. Si la Argentina no tiene reservas, entonces como no tiene reservas, ahora le sacan, no tiene los dólares de la cosecha y entonces no tiene de ningún lugar de dónde sacar. Martín, no sabemos cómo es la bomba que queda para el gobierno que viene. Lo que sí sabemos es que la inflación está altísima. Rubén, 7,7 es el número. Y además, quiero dar precisiones. Además, sabemos, Rubén, que 7 es el número, 7 con algo es el número para abril, ¿no? No vamos a bajar de 7. A ver, es muy difícil que bajemos de 7 y te explico por qué. Las mediciones de las 2 primeras semanas de abril están dando en alimentos, primera semana 2,6 si no me estoy equivocando y llega a 2,9 o 3 en la segunda semana, el crecimiento de alimentos. Por lo tanto, es muy difícil, es decir, viene más fuerte la suba de alimentos en las 2 primeras semanas de abril que lo que vino en las 2 primeras semanas de marzo. Por lo tanto, es muy difícil que vayas a tener un número más abajo de 7 o incluso dirían, Martín, abajo del que tuvimos en marzo directamente, de este 7,7. Alimentos está, en algunos casos hay medidoras a las que les está dando una suba proyectada de 10%, pero muy redondo alimentos en abril. Sí, 9,3 es lo que dio de alimentos el INDEC, ¿no? Que es altísimo, porque me parece que acá está la clave. Por eso cada vez se necesita más plata para vivir, ¿no? Para vivir cómodamente. Mira, María Laura, el dato de 7,7 y particularmente el 9,3 de alimentos es de una gravedad que no es un poco más que el dato del mes anterior. Es otro bicho distinto. ¿Es distinto? Es otro bicho. Es como cuando en la escala de los terremotos, ¿viste? Se usa una escala que se llama la escala Richter. Sí. Seguramente está familiarizada. Sí. Esa no es una escala lineal. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés, por ejemplo, 8% en la escala Richter, no es el doble que 4. 4 en la escala Richter no es nada y 8 en la escala Richter es gravísimo. Sí. Acá pasa una cosa exactamente igual con la inflación. Arriba de 7, como acaba de dar el dato de inflación, calentando motores, porque además obviamente abril también va a dar calentito, y con alimentos y bebidas coqueteando con los 2 dígitos, es una tasa de inflación que estás al borde de la hiperinflación. Mira, ese dato que diste vos de alimentos y bebidas. 9,3. Si vos tuvieras 9,3 todos los meses, eso te daría 190 en el año. 190. Cuando vos vas a 190, porque la inflación es la velocidad a la cual van los precios. Cuando vos vas a 190 por la ruta, vos ya sabés que no tenés margen de nada. A 190 por hora, muy probablemente termines en un accidente grave con el auto. Y además no tenés margen para que te salga mal nada, para pisar la banquina, para que pinchar una goma, nada. A 190 no podés ni distraerte en lo absoluto. Sos candidato a tener un accidente grave. Es muy interesante lo que está diciendo Martín, ¿eh? No es que es un poquito más, sino que cambia el escenario. Es gravísimo el dato. Mira, yo te voy a decir te voy a contar una cosa que no debería contarlo, pero lo voy a contar porque te lo voy a contar por primera vez a vos. Nosotros habíamos preparado un meme, como el que hicimos el mes pasado con el dato de inflación del mes de marzo. ¿Te acordás que hicimos el meme que Massa estaba alto y yo estaba más chiquito y era bajemos la inflación desde acá hasta acá? Sí. ¿No? Y era un meme para... La situación de la inflación era grave, pero uno podía permitirse explicar que nosotros teníamos una propuesta mejor en materia de inflación con algo de humor, para acercarlo a la gente.
En esta oportunidad nosotros también teníamos un meme preparado y cuando apareció el dato de 7,7 tomamos la decisión de no usar el meme. Porque la situación era gravísima, no es una situación, es una situación que Argentina está al borde de una hiperinflación. Y en una situación tan dramática, nosotros lo que tenemos que hacer es poner calma y tratar de aportar alguna solución. ¿Qué puede hacer este gobierno? Nosotros ya sabemos lo que vamos a hacer nosotros. Yo hablé mucho sobre la reforma monetaria, la independencia del Banco Central, la unificación cambiaria y la convertibilidad con Brasil. Pero nosotros, ¿qué le podemos dar al gobierno ahora? ¿Qué necesita el gobierno para evitar la hiperinflación? Que ya no es que la evite este gobierno, la evita Argentina. Al borde es jugado decir eso, ¿no? No, estamos al borde de una hiperinflación literal. Mirá, no hay dólares en la economía argentina y si la gente entra en pánico y corre contra los pocos dólares que hay, la corrida, para que vos te des una idea, en 2020 hubo una corrida, todos la recuerdan, el dólar se fue a 195. Esos 195 plata de hoy sería como si se hubiera ido a 600 ahora. De hecho, el dólar está barato. Cuando vos miras 400, la gente dice 400 el dólar, chicos, vayan al supermercado, ni hablar, al supermercado no puedes entrar. La inflación anda más anda a un kiosco con 400 pesos, no te compras un alfajor. Entonces, el dólar no está caro, el dólar está barato. Si hubiera una corrida sobre el dólar se podría ir a las nubes. Y si se fuera de las nubes el dólar, eso dispararía una hiperinflación en Argentina. Y estamos a la vuelta de la esquina de ese escenario. Entonces, lo único que necesita a este gobierno encima nadie le cree. Entonces vos lo que decís es responsabilidad no hacer chistes sobre esto. No podemos Por eso no hicimos meme. Exactamente. Nosotros, está en la gravedad del dato, yo te digo la verdad, nosotros pensamos, bueno, va a aparecer 6, 6,3, 6,5, 6,6. Era un mal dato, era malísimo. ¿La gravedad es porque te acerca a la hiper? ¿Qué es lo...? ¿Ah, sí? Exactamente, porque estás coqueteando, digamos, vos tenés un familiar que está en el hospital y cayó porque tiene una situación, está internado, pero está en sala común en el hospital y te permitís algún chiste negro, en broma. Che, qué sé yo, mirá con este susto, las flores que le llevás y el otro te dice no, que no es un velorio. Hay un chiste, hay un margen para chiste, pero cuando tu familiar entró en terapia intensiva, no hay ningún lugar para ningún chiste. No hay ningún lugar, es grave la situación. Y cuando es grave la situación, hay que ver qué puede hacer el médico. ¿Y qué puede hacer el médico acá? El médico es un médico al cual ya nadie le cree. Es como si vos tuvieras un familiar y estuvieras con un médico que es claramente no competente para tratar la situación y vos ya no le crees al médico, porque es la causa del problema además. Entonces vos ya sabes que cambiar el médico va a tardar por lo menos hasta diciembre. Ahora, estamos en un problema porque el gobierno con la inflación, corregime si no vos Rubén también, con la inflación lo único que propone es controlar los precios, los precios justos, mandar a los almacenes, mandar a los supermercados y no pasa nada. Y con Rubén, cuando vemos el número de inflación, siempre nos llama más la atención la inflación de los alimentos, justamente por eso, no se está haciendo nada. Es que en realidad me parece que es exactamente así como lo describí. No sé si Martín estará de acuerdo. Hoy el gobierno no está haciendo nada en materia de inflación. Exactamente. Hoy no hay absolutamente una sola medida en vigencia que vaya en el sentido correcto en materia de inflación. Diría que estaba escuchando con mucha atención lo que relataba Martín. La pregunta para Martín sería, ¿qué indicio podemos tener antes de que esto se agrave? El indicio lo tenés ahora, lo tenés encima el indicio. La gente está desesperada. Y esa es la realidad. Está corriendo a comprar al supermercado el día 1. Que el indicio lo vas a tener cuando la gente cobre el primer día del mes que viene y vas a ver que va a saturar los supermercados porque sabe que dejar pasar 3 días empieza a ser catastrófico. Vas a tener el indicio cuando la gente trate de comprar dólares. Esta es una situación que estamos al borde, ya está el indicio, no esperemos más. Argentina necesita ya, la única salida que le queda a este gobierno es mandar un proyecto de ley al Congreso de carácter urgente que dicte la absoluta independencia del Banco Central. Que a partir de ahora el gobierno reconozca y diga, mira, yo no puedo renunciar a mi gobierno y irme antes porque no puedo, porque me corresponde hasta el 10 de diciembre. Me voy a quedar hasta el 10 de diciembre, pero en materia monetaria y en materia de control de la inflación voy a renunciar. En materia monetaria y de control de la inflación no puedo hacer absolutamente nada. Para la gente que no conoce, eso traería de bueno que este gobierno no trataría de controlar, que igual no está tratando, pero este gobierno... Nadie esperaría más nada del gobierno en materia inflacionaria y todo el mundo se focalizaría en un banco central profesional e independiente. ¿Y en qué hace ese banco central profesional e independiente para contener la inflación? Porque cualquier cosa que haga, este gobierno ya no se la cree nadie. Ya no le cree nadie a este gobierno. Es decir, este gobierno es un gobierno devaluado, al cual el salto ese de la inflación cuando nosotros veníamos el año pasado con 50 y de golpe nos fuimos a 100. ¿Sabés con qué coincidió? Coincidió con la foto de Alberto en Olivos, esa famosa foto que además le hizo perder la elección. Esa foto le quitó toda credibilidad. Como el Banco Central no es independiente, cada billete firmado, un billete de 1000 pesos, yo te voy a mostrar un ejercicio muy simple. A ver. Mira, ¿qué tienen en común este billete de 1000? Yo tengo un billete de 1000 acá
Acá tengo un billete de 500 y si me apurás un poquito creo que te puedo sacar uno de 100. A ver si lo podemos ver, acá los billetes que está poniendo. Uno de 1000, uno de 500 y uno de 100. Sí. ¿Tiene alguna diferencia estos 3 billetes? Los colores. Por eso ninguna. El color de la tinta. Ninguna tiene ninguna diferencia. Las 3 tienen la firma de una autoridad que dice presidente del Banco Central. Y este presidente del Banco Central, el que firma el billete, es el que responde, la credibilidad de esta persona responde. Pero esta persona, que nadie sabe quién es en Argentina, es en realidad, para decirlo en términos suaves, un testaferro político del presidente. Es decir, alguien que el presidente pone en el Banco Central. Claro, en este caso. Es una figura que está completamente dependiente del presidente. El presidente maneja toda la voluntad de Pese. Entonces, como el presidente maneja el Banco Central en la práctica, y el presidente ya se devaluó ¿cómo estará devaluado el presidente? Que los muchachos cuando vinieron con la copa por primera vez en la historia de la selección argentina no se quisieron sacar una foto en el Casa Rosada. Le habían dicho a los muchachos, bueno, ni siquiera con el presidente, aunque sea en el balcón de la Casa Rosada, no. O sea, tan desprestigiado, con ese nivel de desprestigio generalizado, está firmando todos papeles. Por eso estos papeles valen cada vez menos. Ustedes focalizan en la comida, pero vale lo mismo cualquier cosa. Focalizamos en la comida. Si focalizás en la ropa es peor. Definitivamente. Y si focalizás en la cuota del colegio de los chicos es peor. Pero ya la gente no compra ropa, Martín. Claro, entonces estamos focalizando en lo que sí o sí hay que comprar. Comer hay que comer. Lo que te quiero decir no es que aumenta la comida. Mucha gente pasó a colegios más baratos o pasó al colegio público. Por lo tanto, estamos focalizando en lo que es imprescindible. Pero no es que aumenta la comida. La gente te dice, por eso el error del gobierno cuando Tombolini dice se nos escapó la tortuga con los supermercados chinos, ¿no? Que si los supermercados chinos no hubieran existido, entonces no hubiera habido inflación en Argentina. Este señor no va, ¿acaso, a comprar a la verdulería? ¿No va a la carnicería? ¿No paga la cuota del colegio de los chicos? ¿No paga la prepaga? ¿No paga los remedios en la farmacia? ¿No sabe que todo en la Argentina está volando a tasas chinas? ¿Qué vamos a esperar? La culpa es de los supermercados chinos y de los almacenes también, ¿no? Para el gobierno. La única culpa es del presidente que no tiene autoridad. El presidente tiene que renunciar ya a la política monetaria. Estamos de acuerdo y estamos en un problema, Gabriel. Lo quiero sumar a Gabriel porque estamos viendo qué elecciones nos deja el día de ayer. Y acá hay una cuestión. Están perdiendo los oficialismos, dijo Gabriel cuando empezaba el programa. Si pierden los oficialismos, ¿qué pasa con la hiper también y con la autoridad del presidente y con todo lo que va a pasar a lo largo del año? Así como se puede acelerar la inflación, también el presidente se puede encontrar con más problemas y que el Frente de Todos salió tercero, ¿verdad, Gabriel, ayer? El Frente de Todos salió tercero en la elección de Neuquén, y más abajo también tercero, pero mucho más lejos en Río Negro. Son datos, ¿no?, de estos que nos está trayendo. El kirchnerismo va camino a una paliza histórica, en las próximas elecciones. Nosotros no tenemos que olvidar el kirchnerismo y pensar en cómo le contamos, primero que es lo que estoy haciendo cada vez que veo un canal, explicar cómo vamos a hacer la reforma que necesita Argentina. Pero segundo, nosotros tenemos la responsabilidad de tratar de ayudar en este difícil momento. Y la única manera que podemos ayudar a frenar la inflación, porque no podemos decirle a la gente hay que esperar hasta diciembre. La única manera que tenemos de ayudar a frenar esta inflación es impulsar una reforma urgente del Banco Central, sacarle el Banco Central al presidente. Antes de esto, que lo repite Martín, sacar el Banco Central al presidente durante este año, ¿cuáles son las lecciones? Vamos a seguir, Gabriel, contándole a la gente y a Martín también, ¿qué estamos aprendiendo de lo que pasó ayer? Los oficialismos que pierden, la gente que va menos a votar, ¿qué más? A ver, vamos a repasar una por una. Son 5 lecciones, por lo menos, que sacamos nosotros de lo que fueron las elecciones ayer. Primero, esto, y lo tenemos placas para ir acompañando la información. Primero, esto que decíamos, los oficialismos caen respecto a las últimas elecciones. En este caso de gobernadores, no sé, ahí tenemos la placa. Por ejemplo, el MPN en 2019 sacó el 40%, ahora 33%. Juntos Somos Río Negro había sacado 53%, ahora 42%. ¿Qué pasa? ¿Qué viene aparejado con esto también? Una caída del nivel de participación. Esto es muy importante porque mucha gente viene diciendo, ojo, porque la apatía de la gente en este año no se está viendo con bronca, como quizás fue 2001, pero sí se está empezando a ver quizás en las urnas, de gente que va cada vez menos a votar, que ya no tiene una representación. Fíjate lo que fue Río Negro, 74% de participación en las elecciones de gobernador de 2019, bajó a 67%, una caída muy fuerte por abajo del 70% del padrón votando en Río Negro. En Neuquén fue un poco más bajo, pero de 78 a 76 también hay una leve Pero baja. Es muy interesante este dato, ¿eh? Son datos lo que trae Gabriel Martín, ¿eh? No es especulación, no son encuestadores, sino son datos. Hay elecciones y la gente va menos.
un poco menos, un poco más menos, pero esto va, Gabriel, a seguramente profundizarse, ¿no? ¿Eso va a profundizarse o esa es la duda que tienen muchos? Hay muchos analistas mirando también qué piensa la gente de la democracia, claro. ¿sí? Cuánto la valora o no. Así todo, también hay comportamientos que vienen siendo históricos que tienen que ver con el voto útil. A ver. Todavía cuesta mucho encontrarlo, pero en Neuquén hubo mucho voto útil que se vio en lo que es el kirchnerismo en un 13%, la mitad de lo que había sacado en 2019, y Juntos por el Cambio en un 4%, ¿sí? En un piso muy bajo. Claramente Juntos por el Cambio acá se partió, el PRO estuvo con el candidato ganador, pero tampoco es que la lista del PRO le fue muy bien, sacó el 4% de los votos, hubo un sector del radicalismo que estaba ahí también, pero Juntos por el Cambio 4%. ¿Qué es lo que dicen los analistas en Neuquén? Hubo votantes del kirchnerismo y de Juntos por el Cambio, atención con esto porque es la grieta también nacional, en Neuquén tiene otra lógica, que fueron al candidato Figueroa para lograr desbancar del poder al MPN después de 6 décadas. A ver, varios datos. Puede llegar a crecer, y para eso tienen que estar alerta, las votaciones fuera de Juntos por el Cambio también, ¿no? O fuera del Frente de Todos, de lo obvio. Sí, el voto útil que dice Gabriel. No, eso al contrario. El voto útil a nosotros en este caso nos favorece. ¿Lo favorece? Sí, claro, por supuesto, porque la alternativa para terminar con el kirchnerismo, que tiene volumen político y parlamentario para hacer la reforma que necesita Argentina, que tiene gobernabilidad en un montón de provincias y de municipios de manera responsable, que tiene gestión para mostrar, es la de Juntos por el Cambio. Así que todos los fenómenos que describió Gabriel. Y hay más, La apatía de la gente que por ahí podría ser antisistema y que en vez de ser antisistema manifiesta su intención antisistema sin ir a votar. Bueno, la verdad que todas esas cosas son cosas que nos favorecen a nosotros. Y falta... Atentos a... Perdón, María Laura. Sí. Lo del voto útil hay que estar atentos también porque es algo que se va desarrollando a medida que avance la elección. Años anteriores el voto útil siempre benefició a la oposición como voto útil en contra del kirchnerismo. Hay que ver, Martín, si esta vez es en contra del kirchnerismo o en contra de algún opositor, ya sea Milei, ya sea Bullrich, ya sea Larreta, puede darse esas situaciones. Yo por eso decía, atención con si favorece o no favorece. No, veremos. El voto útil esencialmente surge en los escenarios en donde no hay balotaje, en un escenario donde no se puede después ordenar el voto. Entonces, esto en las provincias va a pasar permanentemente. Esto que pasó en Neuquén, que efectivamente polarizó la elección de Neuquén. No busquemos tampoco de las elecciones locales. No, por supuesto, y menos en Neuquén, claro. Pero son pequeños datitos. Hay otro dato interesante que es Milei. Sí. Estamos hablando todos del crecimiento de Milei. ¿Por qué? Porque los encuestadores lo cuentan, lo relatan. Tampoco sabemos hasta dónde o hasta cuánto, pero a ver qué pasó acá ayer en las elecciones del sur. Es la cuarta lección nacional que nos dan las elecciones de Neuquén y Río Negro. Las lecciones nacionales que estamos analizando. El factor Milei en Neuquén. Carlos Eguía, el candidato de Milei, sacó el 8% de los votos. En 2021 ya fue candidato Eguía y había sacado el 14% de los votos. Sí. En Río Negro hubo un candidato, Ariel Rivero, que sacó el 9%. ¿Qué dicen los de Milei? Dicen, atención, porque sin llevarlo a Milei en la boleta, lograron un caudal de votos para posicionarse en el cuarto lugar en ambas elecciones, casi 10%. Por otro lado, los detractores dicen, el factor Milei no influyó y que te digan, sos el candidato de Milei, no les dio votos. Estoy más por la segunda, yo no sé qué opinás vos. Me parece que por lo menos en estos dos distritos uno imaginaba al factor Milei más importante y no pasó. Yo no. Yo esperaba exactamente lo que ocurrió. Sí, la polarización de lo que ocurre. A Milei le va a ir mal en todas las elecciones provinciales. Ese es el argumento que estoy explicando. Ese es el problema. Uno de los problemas de las debilidades de Javier es que no tiene fuerza territorial ni la va a tener en todos los lugares donde no puede arrastrar él con la boleta. Por eso fue tan importante lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, el gran perjudicado del resultado de desdoblar la elección, aunque sea el mismo día, en dos urnas por separado en la Ciudad de Buenos Aires, obviamente es Milei, que no puede arrastrar con la figura de él. No hay ninguna construcción política que no sea Milei. Es decir, algunos dicen, bueno, pero hay un fenómeno libertario en crecimiento. No es cierto, todo eso no existe. Lo que existe es el carisma, la figura pública como celebrity de Milei en general, y es eso lo único que va a medir. Donde él vaya como figura pública le va a ir bien, va a medir
donde él no vaya como figura pública, no va a tener capacidad de construir. Es interesante lo que está contando Martín Gabriel, y es interesante porque nos dio el pie para la boleta electrónica. ¿Qué pasó con la boleta electrónica por allá? Se aplicó por primera vez en toda la provincia de Neuquén, venía en un proceso que se venía aplicando en tandas y ya impactó en lo que fue la ciudad de Neuquén, la capital de Neuquén. Fíjate el impacto que puede generar la boleta única electrónica porque hace que no haya arrastre en la boleta sábana. El MPN ganó la intendencia de Neuquén Capital, la retuvo en realidad, y el candidato a intendente sacó el 42% de los votos. En cambio, el candidato a gobernador del MPN en la capital sacó apenas el 29%. Entonces, atención con esto, porque es parte de lo que en el PRO generó mucho ruido. Si me permitís, Gabriel, igual yo creo que el MPN sacó el 60% de los votos en Neuquén, pero bueno. Contando a los dos espacios. ¿Cómo se la cuenta? Y Rolo Figueroa, chicos. Era hace 10 minutos del MPN. Y cuando absolutamente. Mira las votaciones del Congreso, ha votado sistemáticamente con el kirchnerismo todas las leyes. Bueno, entonces el que perdió es APAC, ¿verdad? Yo no festejaría tanto Neuquén. Vos no festejarías tanto. Es interesante porque todos los dirigentes nacionales festejan Neuquén. Bullrich, Larreta, Macri. Vos no festejarías tanto. No. Perdió un oficialismo, no dice absolutamente nada eso de la elección nacional, en absoluto. Los que festejan que a Milei le fue mal, tampoco festejen porque no fue una elección en la cual se pusiera... Insisto, sí, se saldó un debate. No eran las ideas de Milei lo que arrastraba, porque las mismas eran las de Guía, no eran las ideas de Milei. Era el carisma de Milei, era el carisma y la cara de Milei, y el factor celebrity de Milei. Pero más allá de eso no se puede despejar ninguna otra incógnita, la elección provincial. Lo mismo pasó con la situación de Beretilnec en Río Negro. Chicos, en las provincias pasan cosas distintas a las que pasan en la óptica nacional. Para vos no hay nada para aprender. Hay acuerdos locales, siempre hay algo para aprender, pero no busquemos elecciones nacionales de cosas que tienen que ver con lógica local. A mí me pasa eso permanentemente. Me dice la gente, pero en Río Negro, un sector de radicalismo que arreglaron con que el otro no arregló. Yo digo, miren, cada elección en cada localidad responde a un montón de cosas, sobre todo cuando se desdobla, que son lógicas que se entienden en esa zona, en ese lugar. Hay cosas que para mí son indiscutibles. Por ejemplo, que haya menos gente que vota. Por ejemplo, que pierdan los oficialismos, ¿no? Pero por eso digo, el caso de Neuquén. Figueroa pidió primero ir en una paso dentro del movimiento. Le dijeron que no. Bueno, armó por afuera. Entonces, y los distintos espacios de la oposición se van acomodando en las propuestas que en algunos momentos son atractivas porque le permiten construir alguna parte atractiva para la población. Río Negro sigue siendo peronista, ¿no? Sí, claro, pero condiciona la parte del radicalismo que está dentro del esquema de Beretilnec. Hoy tal vez puede condicionar la agenda de ese gobernador, tal vez en materia de educación o de alguna cuestión que es importante para la agenda de ese partido político. Lo mismo digo, para no hablar solamente del radicalismo. Lo mismo pasa con los distintos espacios. Las lógicas de construcción en cada localidad son distintas. Cuando vos ves el mismo argumento de Milei ahora al revés. Cuando vos te vas a Tucumán y Milei cierra con Bussi, entonces eso invalida toda la discusión de la casta a nivel nacional. Bueno, sí, la pone en problemas. Sí, la pone en problemas, pero cuando llegás a Tucumán, tenés que construir con la lógica de Tucumán, que no es necesariamente la misma lógica que la lógica nacional. También para la oposición pasa lo mismo, sobre todo, por ejemplo, porque no hay balotaje. Pero ¿cuánto incide cada pasito que se da, ¿no? ¿Cuánto incide también la alianza con Bussi? Incide negativamente en un montón de electorado. Seguro, ¿no? Pero insisto, otra vez, no crean que va a incidir. Trump tenía una frase que era, por eso te digo, me parece que la opinión pública no entiende el fenómeno Milei, por eso Milei sigue creciendo y muchos erran en el análisis. Trump, ¿qué decía? Él decía, yo tengo tan cantidad de fans, no tengo seguidores ideológicos, lo que tengo son fans. Y como tengo fans, yo podría abrir fuego en la Quinta Avenida y al otro día, aun cuando esté tomado en cámaras que yo estoy abriendo fuego en la Quinta Avenida, todos mis fanáticos seguirían apoyándome a mí. Entonces, aunque Milei tenga construcciones con la casta en distintos lugares, leí la nota de Alconada, muy interesante, el otro día en La Nación, por supuesto. Claro, porque así se construye políticamente y eso es lo que va a tener que hacer. ¿Eso le quita algún voto? Respuesta, no le quita ni un solo voto. Tiene gente del PRO, gente que era radical, gente que era del Frente de Todos. Va con la ambulancia. Cuando vos construís y ya está construido acá, y ya está construido acá, y a vos qué te queda para construir. Y lo que le sobró a cada uno que no encajó ninguno de los dos esquemas. Entonces, no es que vos vas a construir con la no casta, vas a construir con la casta que se quedó afuera de los esquemas
de cada uno de los locales. Llegás a Tucumán, o llegás a La Rioja, o llegás a... Bueno, construir con lo que queda. Y a partir de eso, ¿qué pensás de esto que dicen muchos de que el oficialismo lo hace crecer también, ¿no? Lo fogonea. Bueno, pero es que la debacle general del kirchnerismo, cada voto que está perdiendo el kirchnerismo, no lo vamos a ganar nosotros. Cada voto que está perdiendo el kirchnerismo, hay un voto del medio, que es el voto del medio del que lo votó, por ejemplo, el que votó a Macri en el 2015 y a Alberto en el 2019. Ese serían, para las encuestadoras que hacen trabajo, ese es un público para ir a buscar, preguntarle. Que es muy grande. Claro, ese te diría es el 20% del medio. Sí. Que hoy te vota a vos, mañana vota al otro, no se casa con nadie, ¿no? Ese voto del medio, que es el que el encuestador tendría que ir a buscar como objetivo, preguntarle, ¿a quién votaste en el 2015? A Macri. ¿A quién votaste en el 2019? Alberto, perfecto. Vos sos el votante flexible. Ese votante flexible... Puede que el kirchnerismo ya lo haya perdido todo, lo perdió hace un año. Por eso le fue mal en la elección del año pasado. Ya lo perdió hace un año. ¿Qué está perdiendo ahora el kirchnerismo? Ahora lo que está perdiendo es el núcleo duro. Los propios. Está perdiendo el 30% de piso duro. Los propios. Cada uno de esos propios que pierda no van a venir nunca a nosotros. Es gente que prefiere que gane Milei y vuele todo por los aires, prenda todo fuego, el Banco Central, lo que venga, y no que ganemos nosotros. Si antes de votar a Patricia Bullrich, probablemente lo voten a Milei. A ver, hay una noticia de último momento que tiene justamente como protagonista Milei y que está pidiendo una interna, Gabriel. Me parece que hay que traerla a la conversación porque, claro, entendemos que tiene que ver con su estrategia, pero de esto también se va a hablar, ¿no? Fue hace un ratito nada más. Genera ruido, fue hace un ratito en Radio Rivadavia, habló Javier Milei y empieza a meter la cuña en lo que es la interna de Juntos por el Cambio porque convocó a una interna a Patricia Bullrich, dijo que estaría dispuesto a enfrentar a la candidata presidencial del PRO en una interna. Obviamente separando lo que es a Horacio Rodríguez Yo quiero Larreta. anunciar que yo estoy dispuesto a enfrentar a Trump en la interna de los republicanos. Así que cuando se abran las primarias de los republicanos, claro, yo quiero anunciar que soy candidato republicano en los Estados Unidos, voy a competir contra Trump. Él no está en Juntos por el Cambio, así que esto en realidad es un truco, ¿no? Es una chicana, una llamada está de bien, atención. son cosas, por eso digo, se va pareciendo cada vez más a los políticos, Milei, ¿viste? Que decía que no era político y ahora empieza con este tipo de discursos que son chicanas de la política. Es una chicana divertida de la política para el análisis de los políticos. Para la gente en la calle, digamos, hay una construcción que viene hace muchos años creciendo y que viene ganando en distintas provincias, que viene ganando en distintos municipios, que tiene base de gobernabilidad, que va a tener mayoría en la Cámara de Senadores, que va a tener la primera minoría amplia en la Cámara de Diputados, que es Juntos por el Cambio. ¿Y cualquier intento de quedarse con un pedacito de Juntos por el Cambio? Sí, Juntos por el Cambio es un combo, es un combo. Entonces, si vos venís a Juntos... Esto que dijo Milei es inviable. Si vos pasás por al lado del combo, el que está comiendo en la mesa, que está comiendo el combo, ¿no? El McDonald's, perdón, el chivo. Y te querés llevar, digamos, decir, no, pero correme las fritas y correme la coca y yo me quiero quedar solamente con la hamburguesa de arriba del Big Mac, y no es así, digamos. Viene el combo, ¿no? Entonces, bueno, pará, pero tanto Patricia Bullrich como Macri han mostrado una cierta simpatía, digamos, ¿no? Con Milei. No, con cualquier opositor. Yo creo que la construcción, yo también tengo simpatía cuando lo escucho a Milei criticar al gobierno, me gusta. Me parece bárbaro, es un rol opositor. Cada vez en general tengo simpatía, pero también puedo tener simpatía cuando lo escucho a Solano hacer una crítica. A veces le festejo algún tuit. Cada tanto es ingenioso para pegarle al gobierno Solano también. Después de Barranca, ¿no? ¿Decís que desde ahí pero que bueno, Macri dice va al balotaje o hay que escuchar a Milei o algunas cuestiones? No, es un factor de la realidad. En la medida que el kirchnerismo se siga cayendo a pedazos y que cada voto que pierde de núcleo duro del kirchnerismo se vaya a Milei, obviamente tiene chance de dejar afuera al Frente para la Victoria, lo cual sería extraordinariamente atractivo. Sería hermoso. ¿Vos te imaginás un balotaje donde el kirchnerismo se queda fuera de balotaje? Sería glorioso. Sería la verdad muy lindo. O sea que desde ahí que se muestran algunos dirigentes con cierta simpatía con Milei. También puede pasar, si dividen los votos del oficialismo y se sigue cayendo el oficialismo, que ganemos nosotros en primera vuelta. ¿También puede pasar para vos? Claro, si nosotros llegamos al 40, estamos ganando en primera vuelta hoy. Si nosotros llegamos al 40, estamos ganando en primera vuelta. ¿Y puede llegar a pasar si él le divide 25-25, queda con 25, cada vez estamos más cerca de ese escenario. Pues se habla de 3, ¿no? Pero vos fíjate que no hay ninguna encuesta. Fíjate qué dato, interesante. Se lo digo para Gabriel a ver que me refute si tiene algún otro dato. Atenti, Gabriel. No hay ninguna encuesta en la que crezca Milei y caiga Juntos por el Cambio. En todas las encuestas que crece Milei, el segundo, el que se cae,
es el kirchnerismo. Bueno, a ver. Entonces, eso es una cosa interesante. Eso está pasando, Gabriel. Pasa en las últimas mediciones, cada vez que sube Milei baja el Frente de Todos. Es real, pero también es cierto que el Juntos por el Cambio no logra disparar en las encuestas. Entonces uno ve que se cae el gobierno, que Milei es el que capitaliza eso, y el Juntos por el Cambio, que uno tendería a pensar que acercándose a las elecciones se iba a consolidar como la principal opción, no se viene consolidándose. Lo va a hacer en la PASO, tiene la PASO para hacer eso, y después de la PASO va a tener 2 meses y medio para ese voto útil, justamente del cual estábamos hablando hoy, que ya está empezando a pasar en la provincia. Cuando la gente vea que hay una chance de ganarle al kirchnerismo y de terminar esta discusión con un voto útil en la elección de octubre, y que Juntos por el Cambio está más cerca del 40%, y es la fuerza política de Argentina que está más cerca del 40%, y Martín, esa es una posibilidad. Para vos ahí, hablando de voto útil, ¿quién puede ser más útil dentro de, o qué perfil puede ser más útil dentro de Juntos por el Cambio para ganar la elección? ¿El de Rodríguez Larreta o el de Patricia Bullrich? Sobre todo porque algunos dicen, uno es mejor para ganarle al kirchnerismo. No podría de ninguna manera adjudicarme la capacidad de interpretar a los 47 millones de argentinos, 46 millones ahora que lo corrigieron. No podría interpretarlo yo, o sea, lo tiene que definir la gente. Me puedo equivocar, a mí me puede parecer un perfil. Yo miro algunos atributos, por ejemplo, qué sé yo, a mí me gusta la capacidad de gestión de Horacio Rodríguez Larreta, puede ser un atributo muy importante, sobre todo cuando no funciona nada y la gente dice, bueno, veamos algún lugar donde las cosas funcionan y empieza a mirar la ciudad de Buenos Aires. Pero también puede ser un atributo el coraje de Patricia y la capacidad de ir al frente y dar algunas batallas para las cuales se necesita mucha fuerza para romper. Entonces, ¿cómo vamos a llegar en agosto con esos dos valores que te estoy definiendo? ¿Y cómo lo va a combinar la gente? Más, lamentablemente, por lo mal que están hechas las PASO, no se pueden combinar las fórmulas. Porque en una de esas la gente podría elegir. Mirá qué bueno que sería la gente que no, mira, me gustan los dos. Sí. Que igual puede ser que estén los dos, porque ya esto ha pasado y los dos lo han dicho. Podría ser uno el jefe de gabinete del otro. Entonces, de alguna manera... En este momento no parecería. No, pero podría ser. Es una cosa muy atractiva también. O sea, podría estar la combinación de los dos. Sí, vos creés, no se habla, no hay. Y sería una combinación fuertísima. Esa combinación con un radicalismo fuerte es una combinación fuertísima. Ahora, lo que vos decís, y es interesante, es que no crece Gabriel ahora Juntos por el Cambio, dice Martín, porque están esperando las PASO. Después de las PASO va a crecer. No, después las PASO, claro. O sea, es un momento en el cual se está fragmentando todo, en el cual nosotros estamos creciendo en términos locales en muchos lugares, en los cuales estamos presentando y construyendo candidaturas competitivas, ¿no? Y también ves esta posibilidad de que se puedan trabajar juntos, algo que tampoco nos podemos imaginar por estas horas. Ahora viene la Pampa, mira, ahora viene la Pampa. A ver. Ahora viene la Pampa. Sí. En este tren de la sorpresa de los oficialismos que pierden, ¿no? Bueno, ahora viene la elección de la Pampa. Nosotros tenemos que, desde Juntos por el Cambio, poner todos los cañones en fortalecer a la figura de Martín Berongaray, que es el candidato de Juntos por el Cambio en La Pampa, que tiene muchas chances de recuperar la provincia de La Pampa después de décadas. Tenemos una chance concreta y es en un contexto en el cual el oficialismo viene mal y desesperadamente desdoblan la elección para tratar de despegarse del desastre nacional, pero como está mostrando algunas de las elecciones, tampoco es tan fácil. ¿Tiene chances La Pampa, Gabriel? ¿Está siguiendo La Pampa? Digo, porque es la próxima. Es una de las próximas. En realidad, el 14 de mayo se define en La Pampa la elección. Hay otras también importantes el 7 de mayo. En La Pampa, lo que vos tenés ahí de discusión es que el peronismo en las provinciales, cuando tiene que elegir gobernador, se abroquela y no pierde, que eso es lo que muchos dicen que puede pasar también con el peronismo a nivel nacional, que se abroquele y mantenga un caudal importante de votos. En las legislativas es donde mejor le va a la oposición a Juntos por el Cambio. Por eso muchos dicen, si se repite 2021, tiene chance Juntos por el Cambio. Si se abroquela el oficialismo y logra con algún plan platita o con algún esquema de poder que sabe construir bien el peronismo, va a mantener la provincia. Del 2021 para acá hay un dato también, ¿no? A ver. Del 2021 para acá todo fue tobogán enjabonado para el kirchnerismo, ¿no? Para el kirchnerismo todo fue tobogán enjabonado. Cuando uno va a los gobiernos locales, hay un problema también que se va a empezar a notar en las elecciones. No hubo ningún... Yo en La Pampa, puede ser que me equivoque, sigo por supuesto la realidad política de La Pampa, pero tal vez no con el detalle de un pampeano. Pero yo no he visto ningún acierto del gobierno de La Pampa tampoco en estos 2 años. Que uno diga, tal vez en el gobierno de Córdoba, por ejemplo, a pesar, voy a decir algo que no me conviene decir, pero uno qué sé yo, terminaron... Es la mejor parte de Martín cuando dice lo que no conviene. Terminaron la circunvalación, por ejemplo, una obra muy importante en la provincia de Córdoba. Uno dice, bueno, el gobierno tiene algún acierto en que puede mostrar algo de obra pública, después con todo el agotamiento del gobierno de Córdoba. Pero cuando uno mira La Pampa, uno dice, la verdad que en La Pampa en los últimos 2 años el gobierno local no acertó nada y el gobierno nacional es un tobogán enjabonado. Entonces, me parece que ese hartazgo y esa realidad de cambio nos puede poner muy cerca de ganar La Pampa. Gabriel.
No, volvemos entonces a las lecciones de Neuquén y Río Negro. El oficialismo, ¿no? Quiere decir que los oficialismos también tienen una situación, quizás en Córdoba pudieron terminar la circunvalación, pero a los oficialismos, Martín, ¿también les pesa las consecuencias de una crisis económica tan severa? Bueno, es difícil, ¿no? Sostenerse en un contexto generalizado de crisis, porque la situación de crisis, no digo que te pese por la crisis, por la culpa nacional de lo nacional, sino porque también estás gestionando en un contexto de crisis. Claro. Y cuando vos estás gestionando en un contexto de crisis no tenés financiamiento, las prioridades de la gente están en otro lado de lo que vos por ahí podés tener como agenda local, entonces todo eso, sin entrar a analizar la situación de cada provincia, puede ser que el contexto perjudique a los oficialismos, claro. Martín es muy optimista, tanto en que se puede trabajar en común en relación a la interna, como también en que se puede arreglar el país. No te digo arreglar el país, pero vos crees que esta situación económica se puede resolver. Totalmente, porque basta mirar alrededor, basta mirar, digamos, esto como si vos tenés, otra vez, vamos con la analogía médica que funciona muy bien. A tu pariente lo están atendiendo por un virus y todos los que ves en la camilla de al lado están saliendo bien con el mismo virus. Y vos decís, ¿qué pasa? Que el único que tiene problemas es mi pariente. Estás hablando de Uruguay, Chile, claro, Bolivia, Paraguay. Escúchame, Brasil acaba de bajar la inflación a la mitad de lo que tenía el año pasado. Está con una inflación de 4,5, 4,6% por año. Y nosotros tenemos... Pero bueno, ellos no tienen la inflación inercial que nosotros tenemos, ¿no? Está bien, pero la inflación inercial, en realidad, es porque tenemos inercialmente la misma política económica sin parar. Hay algo que... Yo te digo dos ejemplos de cómo se corta la inflación inercial. En junio del año 85, con el plan austral se cortó de cuajo la inflación inercial. En abril del año 91, con el plan de convertibilidad se cortó de cuajo la inflación inercial. Pero había una ilusión. En octubre del año 2002. Ilusión? En octubre del año 2002. En octubre del año 2002 veníamos de una inflación que en ese 2002, en esos meses solamente había tenido 40%. En los primeros 7 meses del Pero no había 2002. Inercial ahí, porque veníamos de la convertibilidad. Tenía una velocidad bárbara. Entonces, sí, bueno, ahí pero no había inercial. Ah. Yo digo, hay una costumbre de inflación, una inflación inercial que se corta también con una ilusión. ¿Hay ilusión? Se corta con un cambio de reglas. Se corta con un cambio de reglas más que con una ilusión. Con un cambio de reglas. Si vos sabés que las reglas ¿Cuál es el cambio de reglas que vas a hacer? Distintas. Bueno, por eso dije, revolución monetaria en el término de independencia absoluta del Banco Central. El Banco Central no emite nunca más un peso. El Banco Central no depende nunca más del presidente de la Nación. No financia más al Tesoro, esa es la número 1. La número 2, unificación cambiaria, ya toda la expectativa de la inflación que tiene que ver, claro, obvio. ¿De golpe? Por supuesto. Pero no funcionó cuando estuvo Macri. ¿Cómo que no funcionó? ¿Qué cosa no funcionó? El cepo, cuando se quitó el cepo. ¿Cómo subió la inflación enormemente. No, lo que pasó cuando se salió de cepo fue que vos habías tenido 28% de inflación en el mes pasado. Habías tenido 7% de aumento de tarifas, ya eso te da 35% de inflación. Acordate, 2016, sí, me acuerdo. Un tarifazo, 7 puntos de inflación ahí, tu piso era 35 y tuviste 41. Toda la salida de cepo fueron 6 puntos de inflación. Estamos teniendo 100 acá, 100, 120. Lo que nosotros vamos a ganar, quedándonos con un solo dólar, es que toda la expectativa de van a devaluar la semana que viene, de no se puede aguantar, de pongo los precios al dólar paralelo, de pongo todo eso va a desaparecer en Argentina. La gente tiene malos recuerdos en general de los gobiernos, ¿no? Claro. No terminaron bien, digamos. ¿Cómo se hace para generar esa ilusión cuando fracasaron los últimos gobiernos en relación a la economía? Haciendo lo que no hiciste nunca. O sea, si vos tuviste un fracaso atrás del otro, evidentemente lo que tenés que hacer es algo que no hiciste nunca. Si vos insistís en la misma fórmula que hiciste anteriormente, ahora cuando voy a cambiar la analogía. Ahora voy con la analogía de las parejas, ¿no? A ver. Vos tenés 6, 7 relaciones, fracasás en las 6, 7 al día. Tampoco es fracasar, ¿no? Porque uno va haciendo su experiencia con el andar. Pero no te va bien o no terminaste bien en 6, 7 elecciones al hilo. Pero mirás alrededor y todas tus amigas están bien, contentas, se pusieron de novia. No es el caso de la realidad hoy, ¿no? Uno mira a los amigos, están todos peleados. Pero cuando supongamos que pasa eso, que estamos en el mundo de la familia Ingalls. Sí, dale. Entonces vos sos el único que tiene problema en la familia Ingalls. Sí. Charles Ingalls ve que todos están casados y vos lo ves a Charles Ingalls que le está pidiendo el divorcio a Laura Ingalls. ¿Vos viste que haya pasado eso alguna vez? No pasó. No pasó nunca, ¿no? Bueno, no. ¿Por qué? Porque en los Ingalls no pasaba eso. Exactamente lo mismo digo ahora. Si vos ves que en toda la región se resuelve el problema de la inflación, si vos ves que en toda la región no se discute sobre cómo se forman los precios en los supermercados chinos. Somos los únicos que discutimos eso. Si vos no ves que no hay ni el Ministerio de los Precios Máximos, ni la Secretaría de los Precios Cuidados, ni la Agencia de las Múltiples Causas, ningún país de la región, y ninguno tiene inflación, tenés que hacer lo mismo que hicieron. Ahora viene alguien y te dice, vamos a hacer Brasil.
vamos a ir a la política monetaria de Brasil. Bueno, se termina la inflación. Si vamos a la política monetaria de Brasil... Está bien, Brasil pero no nosotros no hemos hecho nunca nada de esto que hacemos. Hemos hecho algo parecido. Fuimos a la política monetaria de Estados Unidos con la convertibilidad en los 90. Hace mucho. En los 90 funcionó. Mucho. Bueno, ir a la convertibilidad con el dólar funcionó para terminar con la inflación. No funcionó para otras cosas. Por eso ahora es mejor ir a la convertibilidad con Brasil y no con el dólar. Resulta que Martín Tetaz se está ocupando de la educación y está intentando que hablemos de la educación y él habla de la educación. Y tenemos algunos datos, algunas encuestas que hizo la Universidad de Buenos Aires en unas placas que la verdad es que nos asustan. Fueron a consultar a la gente y los problemas de la educación son realmente graves. No hay nada novedoso, pero sí que la gente los está percibiendo los problemas. A ver si podemos ver. Ah, este es Martín. Ahí está, ¿qué haces con el...? Hicimos una performance en Mar del Plata. Claro, en Mar del Plata. Sí. Le pusimos guardapolvo hasta los logos, como ves ahí, porque queríamos discutir. Nadie discute los problemas de la educación porque en las encuestas aparecen últimos, ¿viste? Nadie. Pero todos los problemas de la Argentina, en el fondo, son problemas de la educación. Si nosotros pudiéramos discutir por qué no funciona la educación en la provincia de Buenos Aires, la verdad que si pudiéramos mostrar que hay una forma de resolver el problema de la educación en la provincia de Buenos Aires, cambiamos el eje de la discusión. Entonces tenemos que empezar a discutir los problemas de la educación. ¿Por qué no funciona la educación? Es un sinónimo de por qué no funciona el Estado. La educación te diría que es el botón de muestra de por qué fracasa el Estado. No se mide nada en la provincia de Buenos Aires. No se evalúa a los docentes, no se evalúa a los alumnos, por lo tanto nadie puede poner, que es la gestión básica que tendría que hacer el gobernador, poner a los mejores docentes donde están las escuelas que los chicos tienen más problemas para aprender. No se puede hacer, porque no evaluamos a los estudiantes, no sabés. No sabés cómo están los alumnos. No pueden ir a buscar a los alumnos en las escuelas que abandonaron los chicos. ¿Por qué? Si en la ciudad se hace eso y en otros distritos. Porque justamente, como no miden, como es estigmatizante... No saben a quiénes buscar, no saben quiénes están, pero además no hay una política de ir a buscarlos. Si vos, ¿para qué tenés que tener un ejército de asistentes sociales en la provincia de Buenos Aires? Ese es el gasto público bueno. ¿Cuál es el gasto público bueno? El ejército de asistentes sociales, que el primer día que el chico falta a la escuela, como se hace en la ciudad de Buenos Aires, yo siempre cuento el ejemplo de la escuela técnica que funciona en Lugano, que funciona con una matrícula de chicos del barrio de Lugano, el más desfavorecido de Buenos Aires, de una villa que hay ahí en el barrio de Lugano. 88 chicos empezaron hace 6 años la primera cohorte de esa escuela técnica, 86 terminaron en tiempo y forma el año pasado. Un indicador que no puede mostrar ni la mejor escuela privada. Pero ¿cuál es el secreto de esa escuela? Cuando hablé con el director me dijo, acá el primer día que falta un alumno, un asistente social va a la casa, golpea y pregunta, che, ¿por qué no vino Manuel hoy? ¿Por qué no vino Andrea hoy? ¿Por qué no vino Paula hoy? Mira, no vino porque tuvimos este problema. Ah, ¿tuvieron un problema económico? Bueno, vamos a darle una beca a este chico para que termine, porque es mucha mejor inversión darle una beca a un estudiante para que se forme, para que termine, máxime en una escuela técnica donde además aprende un oficio y sale con una fuente de trabajo. Darle una beca a ese chico que pagar un plan para siempre. O peor, que después tener que pagar 200.000 pesos por mes como pagamos por no haber invertido suficiente en educación para bancar a cada preso que está dentro de una cárcel. Lo que estás contando es clave para el crecimiento de un país. No hay otra manera. Pero estás hablando siempre de Buenos Aires. Estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, que es donde está el principal problema de la Argentina hoy, que es el conurbano. Pero quiero decir, no sucede nada de esto. No es una política ir a buscar a los chicos. Totalmente. No es una política en ninguna escuela. No se los va a buscar a los chicos, como vos decís, no se sabe. Mirá los datos. Esta es una encuesta que hizo la UBA, que ustedes habrán visto ya en la pantalla los datos. Una encuesta simplemente, los argentinos que creemos que la educación está peor que 30 años atrás y que caerá aún más. En realidad lo creemos porque está peor. Claro. Y hay más datos. Fíjense, tenemos otra placa que habla de los problemas, los motivos, según los docentes, porque encuestaron a los docentes. Fíjense, los mismos docentes dicen que hay un déficit en la capacitación y en la formación, que hay poca inversión, que no hay suficientes escuelas, que las instalaciones y las infraestructuras no son tampoco las suficientes, y el salario, por supuesto, y hay más motivos según los docentes. Fíjense, los programas y los contenidos, los cambios en la política de gobierno, la falta de disciplina en las escuelas, los problemas de aprendizaje de los alumnos y los sindicatos. Si sumamos todo esto, vamos a encontrar que están todos los problemas que se sienten los mismos docentes y la gente también como clave. Falta alguno, ¿no? Falta alguno. No veo ahí el problema de la evaluación que tiene que ser permanente. No está la evaluación y tampoco está lo que vos decís.
decís, la política de la búsqueda de los chicos, que debiera estar. A ver, en la primera está la evaluación. No solamente buscarlos, no solamente buscarlos, es buscarlos y acompañarlos. Y acompañarlos, ver cuál es el problema. Tiene que estar al lado de los chicos que tienen problemas. Nosotros ahí pensamos muy distinto de otras fuerzas políticas nuevas que creen que eso hay que dejarlo librado a la buena voluntad de que la sociedad, si es caritativa, lo va a ayudar. Nosotros creemos que la sociedad que se está cayendo del sistema, tenemos que trabajar activamente para incluirla. Cuando decís nosotros, ¿hablas de Juntos por el Cambio o hablas de radicalismo? Por supuesto hablo de Juntos por el Cambio, pero particularmente de la agenda del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, que es obviamente una agenda centrada en la educación. Entonces, hay que ir a buscarlos, no se hace en la provincia de Buenos Aires, todo sería muy diferente. Pero además tampoco se hace lo de los incentivos. Mira cómo cambió en Mendoza la educación cuando Cornejo dijo, le voy a pagar más a los docentes que van a dar clase. ¿No te parece obvio que tiene que cobrar más el docente que está frente al alumno? Por supuesto. Bueno, imagínate si hiciéramos ahora un ítem aula desfavorable y le pagáramos más al docente que está dispuesto a ir al aula donde los chicos tienen más problemas para aprender. ¿No te parece que sería un golazo? Y sí, es un desafío para el docente, ¿verdad? Claro. Y es interesante, muy interesante, y tiene que estar mejor pagos. Vos sabés que hace un tiempito corto hicimos un móvil en Concordia, en los alrededores de la ciudad, donde está la pobreza, y una de las ciudades más pobres de la Argentina, si no es la más. Y la gente que hablaba con nosotros con muchas dificultades, sin un baño, sin cocina, complicada, no mandaba a los chicos al colegio. Y eso no lo sabe nadie. Si vos no vas con el móvil, no es solamente en la provincia de Buenos Aires. No, por supuesto que no. Que hay que salir a buscar a los chicos para que vuelvan a la escuela. Que además de que dejaron de ir porque la situación económica se complicó, porque no van por eso, porque hay que pagar el colectivo, porque hay que pagarles la comida para que coman allá, etcétera, etcétera. Dejaron de ir por la pandemia y en la mayoría de los distritos no lo están buscando. Hay un problema muy grave de la pandemia, que es que en muchos hogares las madres luchaban para que sus hijos no abandonaran la escuela. Y realmente es una lucha desigual, porque la madre está luchando contra un montón de tentaciones que tiene ese chico. Algunas directamente en el mercado de trabajo informal, sobre todo en el caso de los hombres. El problema de la deserción en la matrícula afecta particularmente a los hombres y particularmente a partir de tercer año de la escuela secundaria. Empiezan a aparecer las alternativas en el mercado laboral, pero también empiezan a aparecer las alternativas en el mundo del delito y en otros sectores vinculados al narcotráfico, otro tipo de problemas que son graves también y que están conectados con el problema de la educación. Y hay otro problema que está conectado con la educación. Hoy estaba Carola Suárez en La Plata, no sé si tenemos las imágenes, contando lo que pasó con un alumno de nada más que 10 años en La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, un alumno armado. Un alumno armado que además intentó golpear, si no es que golpeó, 11 años, no 10, ahí está. Ahí tenemos la imagen, no sé si la ves, del arma. El relato es increíble, o sea, estamos hablando también, quiero sumar a Rubén y a Gabriel, si tienen información, y queremos escuchar, a ver si te interesa compartir lo que dijo la madre sobre esto, porque hay una madre, tiene una familia este chiquito, a ver. ¿Sabés qué podía haber pasado? Está bien, por ahí lo tenía él en su curso, pero si salía al patio y estaban nuestros hijos, podían correr riesgo igual. Por más que dicen que no es de verdad o lo que sea, se veía en el video que es un arma que es peligrosa. Si es con aire comprimido, lastima igual y podía haber causado un daño a otros alumnos. Sí, genera miedo también para ellas decir, y mami, si pasaba esto, ¿qué pasaba? Y tener que estar diciendo, bueno, hija, cuídate, fíjate, tratá de estar con tu hermanita cerca en los recreos, tenés que alarmarlas y estar sobreviviendo. Y la verdad quiero que lo solucionen, porque quiero mandar a mi hija y estar tranquila, que estudien tranquila, no inseguramente. Porque ya bastante pasamos en la calle para que tengan que estar acá corriendo peligro también. Es una madre, no es la madre, es una de las madres que tiene total conciencia, Gaby, por si tenés más información, de que están todos en peligro con un arma semejante. Sí, situaciones que se repiten en la provincia de Buenos Aires, en diferentes provincias también, la situación de contexto, de vulnerabilidad, de familias que también no logran los padres poner límites a los chicos. Eso es lo que dicen las autoridades también ante estas situaciones de pibes de 11 años con qué facilidad que podrían estar jugando con cualquier otra cosa, pueden tener acceso a un arma, sea real o sea una réplica, pero que puedan estar jugando en una escuela con un arma. Muchos lo que ponen la mira ahí es en la escuela, obviamente, pero también lo que pasa en las familias. Me parece que esto también está vinculado a la educación, ¿no? Totalmente, porque además, y a buscar a los chicos. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué están haciendo los maestros de ese chico? ¿Van a la casa a ver cuál fue el problema?
Están hablando con los padres, como la madre esa que escuchaste ahí, para ver qué pasó con Nosotros hablamos con los padres. Vos. Claro. Pero ahí tiene que estar la propia dirección de la escuela trabajando. Tiene que tener recursos para hacerlo. Hay un problema social grave si llega un chico con un arma, ya pasó tendría que haber habido muchas alarmas que tendrían que haber saltado antes, ¿no? Pero por eso me pareció clave mostrártelo, porque pasó esto, hablamos con los padres de los distintos chicos a la mañana y tiene que ver con esto que estás diciendo. ¿Qué sabe la provincia de los chicos que están viviendo en la provincia? Absolutamente nada. No sabe absolutamente nada y no sabe nada de lo que pasa dentro de las aulas. No tiene idea. Se entera por los medios de comunicación de este tipo de cosas que pasan en las aulas. Esto es gravísimo, pero además también te muestra que el gobierno ha perdido el control completamente de la calle, no tiene ningún control de lo que pasa, en líneas generales. Más allá de que pase en una escuela, es un chico que está con un arma. Que no estuviera en la escuela sería igual de grave. Entiendo que hay mucho para hacer en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, para empezar a gestionar en base a resultados, para empezar a pagar que es otra de las grandes cosas que hay que hacer en la educación, ¿no? No puede ser que el estímulo esté tan mal puesto que da lo mismo si vos estudiás que si no estudiás. Que da lo mismo si vos te capacitaste que si no te capacitaste. Claro. Que da lo mismo si estás dispuesto a enseñar y dar horas de clase. Los docentes con los que hablo están indignados por esta situación. Dicen, escúchame, yo me capacito, doy clases todo el día, estoy frente a un alumno y le da igual, me trata igual el Estado a mí que al que no se capacita, que al que no está frente al alumno, que al que no se esfuerza, que al que... Entonces eso también hay que terminarlo, tiene que haber una conexión entre el esfuerzo y el resultado. Así como hablamos de los chicos, hay muchísimo que hacer con los jubilados. Y hoy hay una noticia que no les toca de cerca, pero de algún modo los toca. Vamos a hablar ahora con alguien especialista en jubilados, pero antes le quiero preguntar a Martín. La UBA le dio el visto bueno al canje de Massa, que justamente canjea los bonos del ANSES. No, eso es una fake news. ¿Cómo la UBA no le dio ningún visto nuevo al canje. ¿No le dio visto bueno? No. A ver, Gabriel, Rubén, si me pueden ayudar. Lo que hizo la Massa fue preguntarle a la UBA de qué color es el caballo blanco. Y lo que hizo la UBA fue decirle blanco. Pero además le dijo, en la segunda línea, que no se lo había preguntado Massa, por supuesto, pero se lo dijo la UBA, que había convalidado, con la situación esta de vender a precios tan bajos bonos en dólares, le está privatizando un montón de deuda en dólares que la está pasando al sector privado, sector público al sector privado, y está convalidando paridades tan bajas que equivalen a que el gobierno se está endeudando a tasas en dólares prohibitivamente altas. Podemos ver el comunicado, a ver lo que está destacado, porque tenemos el comunicado y algo destacado. Ahí está la respuesta por lo solicitado del Ministerio de Economía. ¿No es el visto bueno, Rubén? A ver, no, en realidad es como dice Martín. Fíjate que lo que dice allí es, frente a un pedido del Ministerio de Economía, del Ministro de Economía, se procede a la respuesta a las consultas realizadas en torno a la operación de canje de títulos, que involucra, bueno, habla de los organismos del sector público. Las mismas refieren exclusivamente al impacto que este canje podría generar en el patrimonio contable de los organismos involucrados, que es más que nada sobre eso, Martín, sobre lo que hablan. Le están contestando numéricamente lo que significa esta operación. Y de hecho, hay algo que sumo yo, ni siquiera todos estaban muy de acuerdo y hubo algunos profesionales en ciencias económicas que ni siquiera querían firmar este comunicado, porque no querían expresarse sobre la operación. Hay muchas cuestiones para hablar en relación a los jubilados y bien concretas, ¿no? Una es cómo han perdido el poder adquisitivo también los jubilados, que habían sentido que tenían la restauración histórica y que otra vez están muy, pero muy mal. Así como hablamos de los chicos, que están mal, Gabriel, porque no sabemos cuántos chicos no van a la escuela en la provincia, ni en qué condiciones, cómo es la evaluación, porque no hay. Tampoco sabemos cómo, los jubilados sí sabemos, pero no hay ningún remedio para eso. Sí hay un remedio. Yo creo que una de las soluciones para que no le metan nunca más la mano a los jubilados, nunca más la mano a los jubilados en el bolsillo, sería que desde el día 10 de diciembre los jubilados cobren en uvas. En uvas. No se discute nunca más. Entonces ya está, cobran en uvas, cobran lo que te toque. ¿Atado a la inflación? Claro, para siempre. Ya está. Entonces la capacidad adquisitiva es siempre la misma. Cobra siempre la misma capacidad adquisitiva. Después, por supuesto, estará el debate de ver si cómo se puede hacer para mejorar las jubilaciones, que eso que te la proponga la solución para el 10 de diciembre te está mintiendo, porque eso es algo que va a llevar tiempo. Pero lo que nosotros necesitamos asegurar es que los jubilados no pierdan nunca más. Y la manera de asegurar que los jubilados no pierdan nunca más es que desde el día 10 de diciembre los jubilados cobren en uvas. Lo que cobran es misérrimo, si existe la palabra. Pero cada vez menos. Encima cada vez menos.
O sea, la inflación se los está comiendo. Entonces, el jubilado ya hoy, para que vos te des una idea, ya hoy, un jubilado que cobra 2 jubilaciones mínimas, alrededor de 120.000 pesos. Pero tiene que cobrar 2. Ese jubilado que no es que además no es la mayoría. Que además no es la mayoría. Es la minoría. Ese jubilado gana 6.000 pesos menos de lo que ganaría con la fórmula de Macri, con la fórmula anterior. Claro. El jubilado que cobra hasta 3 jubilaciones mínimas, que son más o menos 180.000 pesos, 12.000 pesos menos que con la fórmula de Macri. Entonces nosotros necesitamos que los jubilados no pierdan más. La primera garantía que hay que darle, mira, yo creo que si nosotros pudiéramos asegurar para siempre que los jubilados no van a perder nunca más en Argentina y ponerle un piso, decirle, mira, a partir de ahora vas a ganar en uvas, no vas a perder nunca más, eso sería un gran alivio porque le daría mucha tranquilidad y seguridad a los jubilados. ¿Le resolvería todos los problemas? No. ¿Haría que de golpe los jubilados tuvieran una jubilación digna? Tampoco, por supuesto. Es otra discusión que hay que tratar y ir construyendo después. Pero mínimo, hay que asegurarle, miren, ustedes no van a perder más.